Hola, hola, es un placer saludarles a todos ustedes hoy 11 de septiembre del 2025, aquí en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica y ya pues prácticamente finalizando nuestro diplomado virtual, ya estamos al cierre. Mañana viernes es nuestra última clase abierta al público. El sábado, con mucho entusiasmo, vamos a tener nuestra masterclass de las estrategias con el enfoque de integración sensorial en el aula para el alumnado con autismo y TDAH. Así que todavía están a tiempo para poder contactar a Lina Coronado, que es nuestra asesora comercial, y ella les informará cómo acceder a nuestro certificado, tener nuestros materiales de estudio y ser del grupo VIP de la clase de masterclass del sábado. Bien, avanzamos ya prácticamente con el módulo de TDAH. Hoy vamos a seguir con la segunda parte y vamos a ver algunos aspectos importantes, como lo es el procesamiento sensorial en el TDAH, que es el área pues, que nos falta explorar para que se entienda el por qué tenemos que estudiar estas alteraciones sensoriales, haciendo la distinción no solamente en el niño que tiene autismo, sino también en el niño que tiene TDAH. Vamos a repasar, vamos a colocar un corto animado que es el corto animado de Pablito. Y Pablito es un niño con TDAH, para que observemos las características clínicas a manera de repaso de lo que observamos ayer, para entonces luego dar el inicio para este conversatorio con una terapista ocupacional que nos va a hablar acerca de la sensibilidad del niño con TDAH. Vamos a ver entonces a Pablito y a recordar las características clínicas del TDAH infantil. Bien, vimos entonces este corto animado para que recordarles la conducta del niño TDAH, conducta del niño y del adolescente TDAH, en el cual observamos estas características nucleares como es la impulsividad, hiperactividad y el déficit de atención. Importante también observar los síntomas secundarios que tienen que ver con el aspecto socioemocional, como lo es la baja autoestima, los problemas en la sociabilización, tanto en hacer como mantener amistades, el que no puedan seguir las reglas sociales y no adaptarse tampoco a los contextos con alteraciones en su memoria de trabajo, que eso les dificulta muchísimo el aprendizaje. Muy bien, para esta hora, entonces ahora vamos a ver cómo podemos observar en un niño TDAH cómo se pueden detectar aquellas alteraciones sensoriales en la conducta. Para ello vamos a escuchar a una terapeuta ocupacional que nos va a hablar acerca de este tema, en lo que sería la explicación de lo que es el procesamiento sensorial en el TDAH. Vamos a ver a la licenciada Ángela Bernal, que es la terapeuta ocupacional, y vamos a observar la explicación muy completa que ella da y vamos a tomar nota porque vamos a hacer una discusión importante, porque ahí el que no observa muy bien estas características puede pasar por alto y dar todo por sentado que todo es hiperactividad y que todo es impulsividad, y no pueda observar que también parte de su conducta tiene que ver con alteraciones en el sensor. Así que, pues vamos a ver este. Bueno, vimos entonces las concretas observaciones de la terapista ocupacional Ángela, del cual yo tomé bastante nota de mucho de lo que, para tener un buen esquema de trabajo,
de lo que ella bastante nos aportó. Y eso es, vamos a empezar a hacer nuestras checklists o nuestras listas de características de alteraciones sensoriales en el TDAH. Entonces me gustaría al menos que me dieran de una a dos características de alteraciones sensoriales en el TDAH para poder analizarlas. Vamos a dejar el chat habilitado y también pueden participar a través de su manita virtual para poderles apoyar activando el micrófono. Al menos de una a dos características que la terapeuta ocupacional nos hizo el análisis con respecto a ciertas conductas que vemos en el TDAH. ¿Okay? Aquí nos dice, por ejemplo, Lucy, movidos. ¿Okay? La persona hiperactiva es movida. Eso lo tenemos claro. Laura, entonces la hiperactividad es una alteración sensorial. ¿Se confunde? Porque ella explicó esto. ¿Se confunde entonces la hiperactividad con una alteración sensorial? Porque la hiperactividad es una característica. Muy bien, Edie. Se puede confundir. Claro que se confunde. Entonces no podemos decir que porque es muy movido es porque tiene una alteración sensorial. Entonces, ¿qué nos dice la terapeuta ocupacional? ¿Cómo podemos nosotros establecer? ¿Es muy movido porque es hiperactivo o es movido porque hay alteraciones sensoriales? Entonces, eso hay que analizar. Y ella nos habló de evaluación del contexto. Ok, también nos dice Xiomara que son distraídos. Entonces mi pregunta es, ¿son distraídos porque tienen una alteración sensorial o porque recuerden que el TDAH tiene un componente clínico en su característica que es el déficit de atención? Entonces no podemos confundir. ¿Cómo ella nos explica qué situaciones? Muy bien, Sonia, muy bien, excelente. Hay que estar pendientes de otros parámetros. Muy bien, porque eso puede traer confusiones. Mm. Sara, la persona TDAH no puede regularse porque ellos tienen un problema en el sistema de control de impulso. Entonces, difícilmente un TDAH se puede regular. Por eso quería que prestaran mucha atención en estas explicaciones que ella estaba dando. El parece no escuchar cuando les habla es una característica clínica del TDAH. No confundir. Muy bien. Jacqueline, la hipersensibilidad táctil, exactamente, no es una característica del TDAH. Muy bien. Alba nos dice que hay que analizar el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. En esta evaluación y en esta observación se podrán establecer qué es lo que pasa por las propias características del TDAH y cuáles son las que están asociadas a las alteraciones sensoriales. Entonces, ¿qué otras características nos dio la neuropsicóloga? Vamos a ir leyendo. Muy bien, Darly. El término hipo o hiper en las características
El TDAH es lo que se debe evaluar. Entonces, fíjense lo importante que las personas TDAH sí pueden presentar alteraciones del procesamiento sensorial. Pero, ¿qué es lo que llama la atención? La hipersensibilidad o la hiposensibilidad a ciertos estímulos. Pueden ser sonidos, texturas, olores o el movimiento. Igual que en la persona con autismo. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta estas alteraciones, ¿a qué lleva? A su irritabilidad, a su dificultad en la concentración, a la incomodidad física, a reaccionar de manera exagerada, evadir ciertos entornos. Pero también hay algo muy importante, por eso no podemos decir, bueno, se distraen con facilidad, pero ¿bajo qué criterio podemos decir eso si es un criterio que? Ahora, la sobrecarga sensorial es común, es muchísimo, es muy común la sobrecarga sensorial. Y cuando hay sobrecarga sensorial, afecta la autorregulación. No es que ellos se puedan regular, la afecta, porque de por sí a ellos les cuesta mucho el control de los impulsos y la regulación emocional. Por lo tanto, disminuye, si está alterada, disminuirá mucho más esta capacidad que tienen ellos para poder gestionar emociones. Aunque, y eso es importante, también pueden buscar información sensorial de forma activa, porque ellos pueden ser buscadores sensoriales, ser buscadores y ser TDAH, ¿verdad? Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es, si las personas TDAH pueden experimentar uno o varios tipos de problemas, porque un niño TDAH puede manifestar varios tipos de problemas. Entonces, una persona TDAH hipersensible es una reacción exagerada. Exagerará ante estímulos de ruidos fuertes, de luces brillantes, de ciertos olores, de textura de la ropa. Pero también puede haber una sensibilidad extrema al tacto, causando incomodidad, inclusive con toques suaves, que es la hipersensibilidad defensiva. La hiposensibilidad es cuando ellos tienen más bien una respuesta más reducida. ¿Y cómo la vemos? Manifestada en una menor percepción de los estímulos, una dificultad para sentir el propio cuerpo o una tendencia a buscar activamente sensaciones. Ahora, la dificultad en la propiocepción la vamos a ver cuando ellos tienen una alteración en la conciencia corporal y en la posición del cuerpo en el espacio. Lo que puede causar entonces la torpeza, los tropiezos frecuentes, esta dificultad para regular la atención muscular, ¿verdad? Ahora, manifestaciones muy comunes, ¿cómo las podemos englobar? En reacciones emocionales, en donde la irritabilidad, la frustración y la ansiedad en ambientes concurridos y ruidosos se hacen evidentes, ¿verdad? Luego tenemos los problemas de atención y concentración. ¿Pero por qué? Porque hay una distracción debido a esa dificultad para poder filtrar y priorizar estímulos, y más cuando hay una demasiada estimulación sensorial. Entonces tiene que colocar el porqué de las situaciones y no simplemente aseverarlo, porque si lo asevero, estoy hablando desde la característica clínica. Y el comportamiento en la búsqueda sensorial. El niño buscador sensorial será el niño que buscará balancearse, girarse, buscar contacto físico, empezar a golpearse contra otros. Y el malestar físico. Ese niño, porque fíjense que esto es muy frecuente, el niño que tiene constantemente dolor de cabeza, tensión muscular, le duele el estómago porque tiene una sobrecarga sensorial. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el que yo no pueda comprender estos problemas que ellos tienen a nivel sensorial? En primer lugar, la autorregulación, porque el calmarse o manejar las emociones será bastante cuesta arriba. El rendimiento escolar también se verá afectado y el aislamiento social, porque él va a evitar ciertos entornos, interacciones sociales por esa incomodidad sensorial que él tiene. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo mismo que platicamos ayer con respecto a este instrumento de recolección de datos, de ver los contextos y las reacciones, es identificar cuáles son los factores desencadenantes. Si nosotros reconocemos los estímulos que generan sobrecarga y frustración, mejor podemos acompañar al niño en este proceso. La terapia ocupacional
porque el terapeuta ocupacional será aquel que brindará entonces el ofrecer estrategias de adaptación, una terapia de integración sensorial para mejorar ese procesamiento. Y los ambientes controlados, aquellos espacios con menos distractores para facilitar la concentración y el bienestar del niño. Ahora, fíjense que por eso es tan importante establecer las diferencias entre lo que es una característica TDAH y la dificultad en el procesamiento sensorial, que ciertamente se pueden ver similares en algunos aspectos, pero a menudo pueden coexistir. Entonces, por eso es muy importante empezar a ver las diferencias, ¿no? Por ejemplo, las diferencias importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es el TDAH es un trastorno en el neurodesarrollo infantil, pero las dificultades en el procesamiento sensorial no es un trastorno en el neurodesarrollo. Es una alteración del sistema nervioso central, del sistema nervioso sensorial, que, que altera esa capacidad de poder registrar, modular e interpretar los estímulos externos y mi propio cuerpo. Fíjense que ya hay dos diferencias. Por lo tanto, hablamos de comórbido. Es un comórbido. Otras señales que se pueden notar. Una característica de un TDAH, el que tenga el componente de inatención, es un niño distraído, se confunde, se aburre con mucha facilidad. Pero se podría notar en el procesamiento sensorial que cuando hay una sensibilidad excesiva donde él no puede filtrar todos los estímulos, él hace que él pierda mayormente el foco atencional. Entonces, por eso hablamos de que el entorno es importante evaluarlo en la intervención. Fíjese que el niño TDAH hace muchos berrinches porque él tiene un problema de control de impulsos. Entonces, en cambio, cuando tiene dificultades en el procesamiento sensorial, él más bien va a tener mucha dificultad en poder enfocarse y poder ignorar ciertas distracciones. Un TDAH, por razones de alteraciones a nivel del procesamiento sensorial, tendrá mayor dificultad para planificar y organizar y complementar tareas. En cambio, si el niño está abrumado por ambientes y lugares ruidosos y muy concurridos, allí le va a costar complementar sus actividades. El niño TDAH de por sí les cuesta seguir indicaciones e instrucciones. En cambio, cuando el niño si está expuesto a estímulos que no puede procesar, tendrá más dificultades en poder adaptarse a nuevas rutinas y a nuevos cambios si estas rutinas perturban su alteración, su procesamiento sensorial. Ahora, sabemos que la persona con hiperactividad le cuesta mucho estar sentado, estarse quieto, como por lo menos en actividades en las cuales requiere que se queden tranquilos. En cambio, cuando es una alteración del procesamiento sensorial, vemos cómo él se mueve y cambia de lugar porque no se siente cómodo. Y por supuesto, hay muchas otras características como problemas sociales para hacer y mantener amistades, los comentarios negativos que él recibe frecuentemente por su mal comportamiento, por no prestar atención, y eso debilita la autoestima. Entonces, por ejemplo, estos problemas sociales y de seguir reglas también se pueden presentar con mayor facilidad cuando él se siente muy ansioso en lugares donde es muy concurrido, donde el niño le cuesta mucho socializar, cuando los compañeros lo evitan, lo excluyen y él entonces siente esta sobrecarga por el rechazo social, ¿no? Por eso es tan importante proporcionar una buena evaluación para observar las coexistencias, las concurrencias de la ansiedad, de la depresión y de aquellas alteraciones sensoriales, porque hay situaciones en las cuales
se tiene que abordar tanto el TDAH como las coocurrencias y tomar en cuenta las alteraciones a nivel sensorial que ellos tienen y quien los debe analizar es el terapeuta ocupacional, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy bien. Aquí pienso que este análisis que hicieron, pues lo felicito. Pienso que prestaron atención a lo importante, a lo urgente, para poder entender de que estas características y comportamientos hay que evaluarlos y poder diferenciar y hacer un buen estudio del contexto, como este instrumento de recolección de datos donde hay que establecer hora, día, fecha, lugar, quién está con el niño, cómo reacciona, la reacción es física, es conductual, qué hice para que el niño se calmara o cómo el niño se reguló, y qué estrategias puedo aprender de esta situación para prevenir nuevas circunstancias o por lo menos para disminuir lo que le altera según las situaciones que el niño vive. ¿Eh? Muy bien, excelente y les felicito. Bien, para esta hora ya vamos entonces a entrar el receso y en el próximo segmento entonces vamos a continuar con la segunda parte de nuestro módulo de TDAH. Ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso para iniciar nuestro próximo segmento. Hemos hablado del TDAH, de sus características clínicas, de sus alteraciones a nivel de lo que es el procesamiento sensorial. Pero lo que más impacta a la persona TDAH y todas las personas que están a su alrededor es su comportamiento. Es la regulación eh, no óptima de sus emociones. Entonces vamos a recolectar esta noche aquellos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para trabajar las emociones de estos niños. Y para ello, pues vamos a observar cómo enseñar o cómo apoyar a nuestro niño TDAH a poder regular sus emociones y su intolerancia a la frustración. Hecho que muchas veces se declara como difícil en todos los contextos como el hogar y la escuela. Pero entonces, eh, recuerden que las habilidades sociales y las habilidades socioemocionales se enseñan, y sobre todo en niños que tienen este tipo de particularidad. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo y cómo redirigir estas emociones, porque eso también nos apoyaría a disminuir un poco la ansiedad que le produce ese entorno que le genera la sobrecarga sensorial. Vamos a escuchar. Bien, espero que estos consejos que les hemos dado para el manejo y la gestión de las emociones sean para ustedes útiles, porque no podemos trabajar desde el punto de vista educativo con ellos si no controlamos y si no le ayudamos a gestionar sus propias emociones, sus rabietas y su intolerancia a la frustración. Bien, vamos a la biblioteca virtual. ¿Okay? Vamos a compartir la pantalla del módulo de TDAH. Y aquí tenemos unos materiales adicionales que están en nuestra biblioteca virtual, ¿no? Yo sé que este planner lo voy a descargar de una vez para ir trabajando con él, porque este planner de TDAH es lento. Ok, en este material que es una carpeta de materiales adicionales,
Tenemos aquí una serie de ejercicios que se llaman cuadernos de déficit atencional para trabajar muchas de las deficiencias que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos entre los materiales educativos que está en la carpeta de TDAH del diplomado. Tenemos, por ejemplo, esta serie de fichas que se pueden trabajar con ellos para lo que es la atención, concentración, atención selectiva, ¿no? Aquí hay una serie de fichas que ustedes pueden imprimir, ¿sí? Para que ellos, a través de analogías, comparaciones, funcionabilidad, ellos puedan prestar atención. Por ejemplo, esta ficha de déficit atencional que estamos trabajando, que tenemos aquí enfrente, es una ficha en la cual se le instruye al niño de que observe las figuras y de que asocie los elementos de la figura. Por ejemplo, para ser más claros, le colocamos el ejemplo de, si vemos el pez que tenemos aquí, ¿cuál es la figura o el elemento que relacionarías más con el pez? Entonces, le podemos prestar, recuerde que para trabajar con ellos en su mesa, tiene que ser una mesa adecuada a su tamaño, donde pueda reposar los brazos, donde solamente esté la hoja de trabajo, no podemos tener otra cosa más, el plumón con lo que va a trabajar y no más. Porque si usted le va a colocar las crayolas, los plumones, todo en el escritorio, el niño va a perder rápidamente la atención y se va a distraer con lo que tiene en el escritorio. Entonces, por ejemplo, estas fichas a colores, usted puede elegir un plumón de color, uno solo, y le indica para observar cómo tiene el agarre, con qué se relaciona cada elemento, el pez, la ardilla, la abejita, la paloma o el perrito, para que él le busque el hogar. Entonces, el niño puede tomar un plumón e ir incorporando estos match para que él vaya alojando la relación que tiene el animal con el lugar de descanso. Aquí tenemos esta especie de caritas en la cual usted puede imprimir y usted le puede recortar le ubicamos entonces estas figuras oscuras para que él pueda ingresar la figura que le corresponde, de acuerdo a la similitud. Esto es una ficha de atención. De la misma manera, se corta, se imprime y se corta el molde de estos helados, barquillas, para que el niño pueda entonces generar el mismo molde y colocarlo donde corresponde la figura. También podemos hacerlo de otra manera. Le prestamos otro plumón de otro color, puede tener al menos, le puede decir que le va a dar un plumón de distintos colores de acuerdo al número de elementos, pero se lo va otorgando cuando él vaya terminando. Entonces él le puede decir que haga, que una, con el plumón, la figura que corresponde, para que él haga la correspondencia de figuras. Esto sería discriminación visual. De igual manera, pasa con este tipo de fichas. Recuerde que hay una función visual, sensorial, que es el que yo pueda complementar la figura que me falta. Entonces aquí, por ejemplo, él puede buscar la figura que le falta y con un plumón indicar dónde va. Fíjense que aquí tenemos la parte posterior de la vaquita y aquí la puede unificar para que vea que la otra parte que le falta está aquí de lado. Si tenemos un gatito, pues entonces tiene que buscar la otra mitad del gato que le falta. Así lo va buscando. Y así sucesivamente lo vamos haciendo. Igual manera con la figura de persona.
Estas son fichas de atención y de concentración que, a pesar de que usted piense que es muy fácil, el niño debe concentrarse para poder ubicar y hacer coincidir las figuras. Estas son actividades que pueden durar de 5 a 10 minutos, no más. No le podemos exigir que nos llene las 50 páginas. Distribuya en las pausas activas para que vaya haciendo la gimnasia cerebral que ellos requieren. Y este material lo tenemos en nuestra biblioteca. Vamos a ver el cuaderno de déficit atencional. Aquí tenemos 3 cuadernos de déficit atencional para trabajarlos. Vamos a esperar que abra el primero. Vamos a ver, vamos a checarlos todos y vamos a ir trabajando con él. Ya mi planner se abre. Muy bien. Aquí ya tardó un poco en abrir, pero ahí está. Aquí tenemos, son 3 libros de déficit atencional y cada libro tiene de 100 a 50 ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay este libro de déficit atencional requiere que el niño tenga que observar y meticulosamente buscar lo que pide la instrucción, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos círculos verdes ves? ¿Cuántos círculos rojos ves? ¿Y cuántos círculos morados ves? Esto aquí hay que tener paciencia porque el niño con déficit de atención puede frustrarse fácilmente porque ve demasiado círculo que trabajar. Entonces, le damos un plumón. Recuerde que son círculos. Usted puede tomar el plumón y reforzar donde dice verde con el plumoncito verde para reforzarle de que es el verde que tiene que utilizar. Eso es una adaptación al ejercicio para que él vaya contabilizando todos aquellos que son verdes. Fíjese que hay verdes de distintos tamaños. Hay verdes pequeños, unos verdes un poco más grandes y unos verdes que son aros. Aquí lo que te está pidiendo es círculos. Entonces él tiene que distinguir el número de círculos que ve. Y de igual manera, los rojos y los morados. Si usted solamente quiere que el niño vea un solo tipo de círculo, ya usted le dice, usted le coloca la imagen y le indica solo el tipo de círculo que quiere. Si es el círculo de forma de aro o el color que esté más fuerte. Recuerde que siempre debe explicar muy bien la instrucción y verificar de que esa instrucción está entendida porque es un déficit de atención. Aquí tenemos otro ejercicio en el cual se requiere, ¿verdad?, que descifre palabras ocultas bajo un código secreto. ¿Ve? Entonces,
Aquí el ejercicio es descifra las palabras ocultas según código secreto. Otro ejercicio, de igual manera, va así. Aquí tenemos, ¿verdad? El otro, lo va abriendo. Aquí le tenemos un ejercicio donde le pedimos al niño que utilice los códigos secretos para que cree sus propias palabras o textos ocultos. Entonces podemos utilizar este tipo de código y que el niño empiece a colocar qué significa cada palabra según código, ¿sí? Y así ya él tiene un texto secreto. Esto necesita memoria y mucha concentración. Observará luego que tenemos aquí en el déficit atencional, ¿verdad? En este ejercicio, dice, todos estos dibujos están repetidos una vez. Rodea los dibujos iguales del mismo color y serás capaz de encontrar todos. Recuerde que son déficits atencionales y a los niños hay que hacerle adaptación. Todos estos dibujos están repetidos una vez. Entonces, ubique en la palabra rodea con el color que va a utilizar y le hace un círculo a la palabra rodea para que entienda que tiene que rodearlo con un círculo. Y busque aquellos que son iguales y los va a rodear con el mismo color. Y se repite una vez. Entonces, observe la imagen y observe cuál se repite. Seguimos. Luego tenemos la misma instrucción, pero recuerde que vamos a cambiar de dibujo. Rodea los dibujos iguales del mismo color. Y donde esperamos que los identifique todos. En los otros, el otro ejercicio también te dice rodea los dibujos iguales del mismo color. Recuerde que no, que todo tiene todo tiene dos ruedas, pero son dibujos iguales. Porque el niño puede decir que tiene ruedas y por eso pueden ser iguales. Entonces, no. Atención y concentración, porque aquí tenemos figuras que no tienen dos ruedas. También tenemos barcos y tenemos locomotoras. Y así sucesivamente. Luego te dice que pintes los dibujos del mismo color que tienes en el modelo. Entonces aquí el niño tiene que prestar atención a los detalles, porque él tiene que buscar el mismo modelo del color, dibujarlo, identificarlo y dibujarlo. Y fíjense que la secuencia no es igual. Si no presta atención, puede estar dibujando todos de un mismo color. Entonces, por eso es tan importante que preste atención a que hay diferencias. Esto también se repite con el mismo patrón. Estos son actividades que no pueden durar más de 15 minutos porque sí, porque no queremos que el niño se fastidie ni vea que nosotros lo estamos presionando de alguna manera. Porque estos son ejercicios para poder gestionar las habilidades cognitivas de atención, de concentración y de memoria de trabajo. Aquí dice, pinta, dibuja y pinta la cara como más te gusta. Esto es un ejercicio
Vamos a ajustar aquí la pantalla para que se vea. Esto es un ejercicio que usted debe considerar importante. Primero porque recuerde que estamos en este proceso de TDAH. Los TDAH tienen también una dificultad para lo que es la lateralidad, la conciencia corporal. Entonces, si él pinta, él dibuja y pinta la cara como más le guste, recuerde que tiene que haber conciencia corporal, de que allí le faltarán los dos ojos, las cejas, la nariz y la boca, y eso tiene que estar allí. Aquí tenemos también otro de la conciencia corporal en la cara. Luego tenemos de números, donde le decimos por favor que rodee los números 2. Entonces, adecuación. Busque el plumón, haga con un círculo el rodee y rodee más bien el número 2 que tiene allí en la instrucción, para que él observe que lo que vamos a buscar es el 2 y él se recuerde que es el 2 porque se le puede olvidar. Porque hay niños que tienen la atención demasiado dispersa. Fíjense que de acuerdo al aprendizaje de las matemáticas, le pedimos que busque los números tanto pares, los números impares. Ahora, no asuma que el niño sabe lo que es un número par o un número impar. No lo asume. Primero verifique si lo sabe o no, explíquelo, y si no, hay que enseñárselo, porque si no lo sabía hacer, no lo vamos a poder hacer el ejercicio. Fíjese aquí, para trabajar en déficit de atención, la matemática, noción de cantidad, aquí le tenemos que busque todos aquellos números que son mayores a 3. Todo número que son mayores a 3. Y aquí tenemos una serie de elementos donde se le pide que solo me identifique aquellas que son frutas. Así sucede con cada uno de los que tenemos aquí. Vamos a ir con el planner de TDAH. Este planner que les voy a mostrar, esto es una herramienta que sé que les va a gustar. Tiene 198 páginas de planificación para que la persona TDAH esté orientada. Uno, porque ellos no manejan el sistema de agendas. En el momento que usted pasa a la página, esa información ya quedó en el olvido. Por eso hay que buscar agendas visuales, carteleras, cosas del que ellos vean día a día para que se recuerden lo que tienen que hacer. Entonces, este Planes es una buena herramienta para que ellos puedan colocar lo que tienen que hacer por día, por semana, incluyendo las anotaciones importantes. Si tienen que tomar medicamentos o cualquier otra sustancia, aquí se las colocamos según el día y según la hora. Su ficha de consultas médicas, rutina de cuidado. Esto les sirve el registro de actividades por mes y donde yo puedo colocar con diferentes colores la información de actividad. No colocar el mismo color para toda actividad. Esto es un planeador, fíjense, compromisos del mes, cosas que pueden identificar que le causen estrés. Y fíjense cómo se trabaja la emoción. Se supone que esta persona, pues, es muy recomendable trabajar respiración, trabajar relajación, trabajar yoga.
Esto también es muy importante porque ellos tienen pensamientos muy recurrentes y muchos de los pensamientos pueden ser también bastante negativos. A mí me ha funcionado muy bien con los pacientes cuando yo le pongo este registro de emociones para que ellos observen como los niños, en estos son para personas un poco para adolescentes, para adultos, como niños, como tienen un pensamiento de acuerdo a una situación que ellos viven. Fíjense lo interesante que lleva este plan. El registro de emociones y cómo me siento, planificar cómo sería mi día ideal para que no se me olvide. Esto de haz tu sueño realidad es también una buena estrategia porque ellos son muy procrastinadores. Entonces, puede que ellos tengan algo ideal, pero pierden mucho el tiempo o no lo hacen, no lo inician, no lo terminan, pasan de una actividad a otra. Entonces hay que enseñarles a vivir en el ahora, porque todo lo dejan para mañana y pasa mañana y le dicen que otro día será. Cómo enfocarse en tareas, de acuerdo, cómo dividir las tareas. También esto es una recomendación para trabajar TDAH, porque cuando son actividades que son un poco más largas, no se recomienda sino hacerlas en división de tareas, en partes más pequeñas para que se pueda ajustar. Y bueno, este tipo de herramienta es muy importante. Por eso te dicen el planeador o el planner. Planificador de comidas, los ingresos, que serían las finanzas, porque las personas TDAH manejan muy mal las finanzas. Muy bien. Este tipo de herramienta, pues, es excelente. Y lo tenemos, pues, en nuestros materiales. Vamos a ver el otro cuadernillo de déficit atencional. Ya se está abriendo. Aquí tenemos otro tipo de ejercicio que te dice, complementa la cuadrícula, en donde la persona tiene que copiar exactamente al modelo que le corresponde, ¿no? Entonces tenemos nuestra cuadrícula de molde y la cuadrícula en blanco para completar la función. De igual manera, el mismo ejercicio, con diferentes figuras. Y aquí es el mismo ejercicio, pero con figuras diferentes, con colores diferentes. De orientación de la flecha, esto también es muy importante. Y este es también de concentración y atención, porque aquí te va a pedir que mires cada renglón e identifiques cuántos números hay en total en las filas, en total. También te pide cuántas
letras hay. No te pide en una letra en particular, sino todas las letras. Te pide que distingues las vocales, las mayúsculas, y en este ejercicio te dice dibuja y pinta los elementos correspondientes para rellenar la tabla. Quiere decir que aquí tenemos una paleta de colores y según la paleta de colores yo voy a dibujar y a colorear lo que me corresponde. Aquí tenemos una tablita de coordenadas. En esta tabla de coordenadas, el niño tiene que buscar lo que corresponda a cada pregunta. Por ejemplo, si vemos esta tabla de coordenadas, te dice, ¿qué hay en la casilla 2A? El niño tiene que buscar la casilla y buscar donde esté el 2 y que corresponda con la letra A. 2A, ¿qué hay? Unos lentes. Le decimos que lo identifique y que lo escriba. ¿Qué hay en la casilla 4C? Buscamos el número y la casilla. Recuerde que siempre es importante, haga el ejemplo usted primero para que lo logre hacer. Aquí seguimos con la tablilla de coordenadas. Aquí, esto es un modelo en el cual se te dice que contabilices cuántos modelos de globos diferentes hay. Y aquí hay una serie de modelos de globos que son diferentes. Y los tenemos en colores y de tamaño. Entonces es bueno que lo vaya clasificando. Aquí, aquí nos piden la diferenciación de la a cuál pertenece la imagen. Entonces tiene que hacer el checklist, el match, tiene que hacerlos coincidir. Esto también sigue con los cuadernos. Fíjense que hay una serie de imágenes que te dice cuántos unicornios diferentes hay. Igual manera, cuántas rosquillas o donas diferentes hay. Aquí también es bien interesante porque esta te dice que tienes que rodear de 5 en 5 los elementos que se van a agrupar. Entonces, y después que lo rodees, el que vas a interesarte es si sobra algún elemento fuera del conjunto de los 5. Aquí movemos también la motricidad fina, ¿no? Esto es buscar la imagen repetida. Aquí, en la tortuguita, que por cierto, usted puede hacer varias actividades con la tortuga, porque hay una estrategia emocional de la técnica de la tortuga para trabajar las emociones. Y usted puede trabajar la parte de atención con la tortuga y trabajar la parte socioemocional. Fíjese que hay 9 colores y por tanto 9 números. Se le pide al niño que identifique el color y el número. Recuerde que si nosotros no apoyamos al neurodiverso, no va a entender lo que pide la instrucción. Entonces, a ti lo que se le pide es que pinte la imagen de acuerdo al patrón, y el patrón es numérico. Trate de colocar en un círculo
del color que corresponde a los números del patrón para que él identifique con mayor precisión el color que debe seleccionar, porque eso es muy importante. No puede asumir que lo que está allí él lo entiende. Y así él hace su tortuga de acuerdo al patrón. Fíjese que aquí hay una Y, una I y 8. Entonces él tiene que buscar cuáles son los que corresponden al número 8. Esto es un ejercicio de letras en espejo. Este ejercicio utiliza la B y la D. B y D. En este caso, se te dice que las de color verde son las letras D de dedo. Y la de amarillo es la B de bebé. Entonces, recuerde rodear con el plumón que le corresponde, verde la D y rodea el amarillo. Ahora bien, hay una distinción. Recuerde que le está pidiendo que el verde es círculo. Entonces haga como un círculo donde dice verde, la letra D. Y donde dice amarillo, en vez de hacerlo como un círculo, lo genera como un cuadrado para el D. Entonces, así el niño se va orientando a lo que va. Y así trabaja las letras en espejo. Aquí tenemos la otra letra en espejo, que es la Q. Entonces, la Q y la P. Aquí te dice que rodees la P de rojo y la Q de azul. No te está pidiendo que lo rodees de una manera con un elemento geométrico. Solo te pide que lo rodees, pero de diferente color. Fíjense que las instrucciones van variando de acuerdo al ejercicio. ¿Vimos otro? Vamos a ver otro. Vamos a ver porque les dejé 3 libros que están en los materiales. Ok, ya abrió. Aquí tenemos, por ejemplo, en el otro ejercicio, la distinción entre los animales acuáticos. Aquí tenemos varios animales, unos son acuáticos, otros no. Entonces allí hay que empezar a diferenciarlo. Observe que dice, une la parte de arriba de la medusa con los tentáculos correspondientes al mismo color. Entonces aquí tenemos una medusa, pero de diferentes colores. También te dice, une la maceta del mismo color que las flores del cactus. Entonces aquí estamos viendo pues el cactus de diferentes colores, el cual tiene que unir con un plumoncito. Fíjense que estos ejercicios le van ayudando a trabajar atención, concentración, motricidad fina, memoria de trabajo, la capacidad para que puedas trabajar la noción de número y de cantidad. Y estos son ejercicios que se pueden realizar en pausas activas, que no deben durar mucho tiempo. Entonces aquí en nuestro material
que está en la carpeta de TDAH. Sí, aquí está la carpeta de TDAH. Aquí están nuestras guías, las dos guías de clase que hemos utilizado. Tenemos las fichas de atención. Aquí tenemos también un material que es una eduficha, que la tenemos en el material de TDAH, para estimulación cognitiva. Aquí, en estimulación cognitiva, es parecido a los de déficit atencional. Estos ejercicios te están pidiendo que rodees con un círculo las letras que estén en dos lugares antes de la E. Aquí te está pidiendo la noción de cantidad. Coloca los números y resuelve las sumas. Entonces, esta eduficha, miren, interesante. Coloré en rojo cuando haya un 2 dentro de un triángulo. Solamente. No va a dibujar otra cosa, sino aquellos triángulos que tengan el número 2. Entonces, sí, para otros niños quizá no sería muy complejo, pero para un TDAH que va a empezar a hacer esto, le va a costar un poquito. Hay que tener mucha paciencia para trabajar con ellos. Entonces, aquí tenemos nuestros materiales educativos, el planner, los 3 cuadernos de déficit atencional y dos guías de fichas de trabajo. Les recordamos que también tenemos nuestra material de obsequio y en la carpeta de TDAH, además del libro de Ana Llenas, hay una guía para padres de TDAH. Entonces, este tipo de guía práctica les va a servir muchísimo, sobre todo porque aquí, desde afrontar el diagnóstico, cómo mejorar la autoestima de los niños, cómo enseñarle el orden, a ser organizado, cómo lograr que el niño obedezca, qué hacer en los tiempos de ocio, ¿sí? Vamos a ver el capítulo 23, a ver qué nos dice. Un consejo práctico para que ayude a tu niño a obedecer las reglas. Fíjese que una sola hojita te está diciendo, ¿verdad? Que hay unas formas muy particulares de que el niño te obedezca. ¿Por qué? Porque los padres siempre fuerzan a los niños TDAH a seguir instrucciones. Y si no lo logran, entonces hay problemas en casa. Entonces, una buena forma de que el niño obedezca es que hay que simplificar las reglas en la casa. Hay que explicarle lo que significa cada regla, anotarlo en una agenda, en una lista, que sea visual, que esté en una cartelera, que esté en el refrigerador o que esté en un lugar muy visible y que anote la acción y la consecuencia. ¿Qué sucede cuando la regla se cumple y cuando no? Para que él entienda que los límites deben ser comprensibles. Hay que ayudar al niño a hacer las cosas paso a paso, porque una cosa que ellos les desorienta es que usted les diga todo lo que tengan que hacer, se los dice, pero no los apoyan. Ellos no pueden recordar todo lo que usted les pide, es imposible. Entonces, le da demasiadas indicaciones, demasiadas órdenes y a ellos se les pide más bien que usted sea una persona que dé orientaciones paso a paso, pero hágalo con él. Con el niño hay que hacerlo, hay que acompañarlo. No decir, ve y anda Lázaro y levántate, sino voy contigo. Te doy la instrucción y yo te acompaño a que lo hagamos juntos.
La otra recomendación es asegurarse de que el niño ha comprendido correctamente la instrucción. Eso de que decirle, ¿me entendiste? Y él te diga que sí, no, haga que el niño te preste atención, mirándolo a los ojos, se le dice con voz clara, alta, concreta, lo que se desea, corto, en oraciones muy simples, y luego uno tiene que decirle, repíteme en voz alta lo que tienes que hacer para saber si seguimos la misma secuencia. No preguntarle, ¿me entendiste? Porque te va a decir que sí. Y luego utilice, hay un sistema de premiación o de puntos. Este sistema de premios es una estrategia de la terapia cognitivo-conductual, en el cual al niño se le da un reforzamiento positivo a través de premios por la cantidad, por la forma en que él elabora y cumple las instrucciones. Entonces, no estamos hablando de que usted va a comprar regalos, sino que utiliza un sistema de lotería de puntos. Mientras más puntos tienes, mientras más fichas tienes, esto quiere decir que te estás portando bien. Si estás acumulando menos puntos, es porque no, porque te has portado mal y puedes perder las fichas. Una economía de fichas sería muy buena. Entonces, este tipo de libro que tenemos aquí, de guía TDAH, pues buenísimo. También tenemos el libro para TDAH, eh, resumido, concreto, con palabras entendibles. No, el internet está lento, entonces no me abre. No me abre. El internet entonces está lento. No voy a forzarlo. Entonces vean que también tenemos nosotros otros elementos, ¿no? El libro de Jane Eyre, a ver, va a abrir un poquito lento, pero va a abrir. Dentro de los materiales de obsequio tenemos el libro escrito por Jane Eyre de la integración sensorial y el niño, de Trillas. Entonces, es un libro que no pierde vigencia y que lo tienen ustedes aquí entre el material de obsequio. Eh, tenemos aquí otro librito práctico que es Mi alimentación. Y este tipo de libro práctico se utiliza para trabajar con niños la conciencia de los alimentos. Entonces el niño jugando y coloreando va a empezar a identificar su plato del buen comer, ¿sí? Donde los colorea, los identifica, los puede recortar, puede jugar con ellos y así sabe la importancia de los vegetales, las leguminosas, los cereales y así también puede utilizar actividades de gamificación. La guía práctica del método Montessori, esto es una guía, pienso que la podemos ir revisando mañana para que observe, porque eso es un libro bastante extenso de actividades sensoriales que se pueden realizar con. Vamos a pasar las páginas para que se vaya observando cómo se trabaja con ellos. Este ejercicio que estamos observando son los cajones del alfabeto. Entonces acá, fíjense que la técnica Montessori te dice que según la letra que vas a trabajar, trabajarás entonces con a todo aquel material que corresponda con esa letra. Si vas a utilizar la letra P, vas a colocar un material como, fíjense, pinza, piedra, ¿lo ves? Aprender los sonidos de las letras, donde se puede trabajar con papel lija.
esto lo vamos a trabajar un poquito mañana por el tiempo. Así que bueno, gracias María del Pilar, gracias a Sharay por sus comentarios con respecto al material. Sí, son muy buenos materiales, ya los vamos a ir, ya los estamos mostrando de la importancia de lo que es trabajar con cada uno. Ya para esta hora, pues nos despedimos agradeciendo a todos ustedes su presencia hoy y agradeciendo también, como mañana es nuestro último día de clase abierta, mañana tenemos la posibilidad de presentar casos. Si tienen casos de niños, casos de estudiantes que quieran presentar, que tengan TDAH y autismo, mañana tienen la oportunidad. ¿Quién se quiere anotar en la lista? Porque hay que hacer una lista de participación para poder brindar orden y estructura a la participación. Me avisan, por favor, si tienen casos TDAH, casos de autismo que quisieran comentar. Bueno, entonces mañana pues vamos a tener esa oportunidad para el cierre de nuestra clase. Muchísimas gracias por su participación. Que pasen una excelente noche y hasta mañana. Recordándoles que la invitación de nuestra masterclass es el día sábado, donde vamos a diseñar estrategias de índole sensorial y para ello no se olviden de llamar y pasarle un mensaje a Lina Coronado, quien es nuestra asesora comercial. Lina es la persona responsable de poder brindarles la información por los teléfonos autorizados que tenemos en el chat para que usted la pueda contactar, solicitar cómo poder obtener su credencial y llevarse los materiales y participar en nuestra masterclass donde vamos a enseñar cómo aplicar el perfil sensorial número 2 y luego de aplicar el perfil, cómo diseñar estrategias adecuadas de acuerdo a ese patrón sensorial que estamos identificando. Tengan todos una feliz noche y nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Saludos a todos.